Hola, buenas noches a todas y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta noche. Tenemos un programa muy especial, como seguramente ya lo notaron en el banner o no sé cómo se le llame a eso, pero bueno, ya lo irán viendo. Por el momento le voy dando la bienvenida a mi compañero Chila, Alex, que todo el mundo lo conoce como Chila, que nos hace el honor de acompañarnos hoy. Un gran compañero, ¿cómo estás? Hola, Melissa, bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos? Muy buenas Bien. noches, aquí desde casita para hablar de los temas más candentes de la política y del mundo. Y bueno, pues aquí estamos saludando a todos y a todas los conectados también. Muy bien. No sé si ya llegó Manu. Si no llegó Manu, al ratito lo presento. Pero bueno, tenemos grandes temas, algunos de seguimiento, otros que van surgiendo en el camino, todos muy interesantes. Empecemos con este que es meramente de seguimiento, todavía no tenemos grandes noticias, que es que el Camino de México, la asociación que impulsó Marcelo Ebrard, que la fundó, cumple un mes y ya juntó 600,000 personas a lo largo y ancho de las 32 entidades federativas de nuestro país. Ahí en un reportaje que sacan, dicen que tienen ya coordinadores en todas partes, que tienen diferentes representantes en las circunscripciones y demás, y que hay gente pues muy comprometida con este proyecto de Marcelo, muy comprometida con impulsar su eventual candidatura, y hay gente convencida con su proyecto, ¿no? Yo la verdad, lo único que puedo decir es que me da mucho gusto, que ojalá le funcione y que pueda intentarlo por su vía, que se vaya por la libre, que le funcione y ya, porque la verdad es que a mí, híjole, sí me da hasta un poco de lástima, un poco de tristeza ver en lo que acabó, por lo menos en la vía del oficialismo, en el partido oficialista, en nuestro partido Morena, sí es como una lástima. Ojalá que le vaya muy bien, ojalá que sí logre ser candidato y eso nos pondría un panorama también pues muy interesante, ¿no? Ya hemos visto que si participa él, que si no, que cómo va a quedar Xóchitl, que si mejor va Samuel García por Movimiento Ciudadano. Yo creo que el triunfo de Morena, de nuestro partido, no está en riesgo, aunque compita Marcelo Ebrard, pero sí movería muchas cosas y pondría un panorama muy interesante para la oposición, ¿no? ¿Tú cómo ves, Chila? ¿Qué piensas? ¿Sí se va a lograr la candidatura de Ebrard o no? Pues todo pinta que sí, digo, la candidatura en otro partido, ¿no? No en Morena. Yo creo que el Frente tampoco lo va a candidatear y se ve que va muy firme con Movimiento Ciudadano, ¿no? Lo cual definitivamente les dará fuerza a Movimiento Ciudadano. Siento que le quita votos no a Morena, sino al Frente, y eso pues es muy importante porque al final de cuentas eso también le preocupa al Frente, ¿no? Al tener una candidata que no logra emocionar al pueblo, a las personas que van a votar este próximo 2024, esta entrada de Marcelo, pues sí reconfigura, ¿no? El tema de la labor que tenga que hacer el Frente. Morena va a seguir bajo la misma línea,
Claudia Sheinbaum visitando todo el país, reafirmando el apoyo de los morenistas en todo el país, de las y los morenistas en el país, y no le veo sinceramente ningún peligro, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que le hizo mucho daño este proceso a Marcelo, en el sentido de más bien él se hizo daño, ¿no? En su manera de actuar, de llevar a cabo todo esto, de impugnar, de denostar el proceso, de por ahí denostar a Claudia Sheinbaum. Entonces, pues eso no es de compañeros, eso no es de morenistas, y yo sí creo que pues va a su candidatura, yo creo que sí. Y como decías, Melissa, bueno, espero que le vaya bien. Sí tiene un sector de la población que lo apoya. Volvemos, siempre lo hemos dicho, no lo vamos a denostar en ese sentido. Fue un gran servidor público. Dejó mucho que desear como político, pero como servidor público, la verdad es que fue bastante eficaz, ¿no? Entonces, pues hay que esperar, ¿no? Que los tiempos se den para que esta designación sea una realidad, y a partir de ahí, pues los que más se van a mover y van a empezar a generar sus estrategias, pues van a ser el Frente y Movimiento Ciudadano. Así es. Coincido plenamente, es cuestión de esperar, hay que darle tiempo a que se siga cocinando y sin duda aquí vamos a darle seguimiento en los programas. Antes de pasar al siguiente tema, presento a Manu, que ya está por aquí, ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Manu? Buenas noches. Bien, gracias, saludos. Hola, Manu. Saludos. Saludos, Ney, saludos. Tenemos el tema del día o de la semana, yo creo que ya viene desde hace varios días cocinándose y pues ya viene arrastrando desde hace meses. Hay legisladores que están trabajando en eso incansablemente desde hace mucho tiempo, dando a conocer los excesos del Poder Judicial, educando a la gente, porque pues yo creo que el Poder Judicial siempre se vio como algo intocable, como inalcanzable, que ni siquiera lográbamos como que asirlo, ¿no? Y ni conceptualmente ni de nada. Entonces, bueno, le dimos cobertura a este tema, la iniciativa que se aprobó primero en comisiones para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que ahí era el cochinito del Poder Judicial y sumaba más de 15,000 millones de pesos. Imagínense, nada más su alcancía. Entonces, bueno, pasa a Cámara de Diputados, se discute y ayer en la noche, poco después de nuestro programa que tuvimos, se aprueba con más de 250 votos, creo que llegó a los 260 por ahí. Entonces se aprobó, ya se pasó al Senado y ahí la recibieron. Entonces, como era de esperarse, la oposición puso ahí como que sus trabas o intentó y dijo que mejor incluyeran a otras comisiones o a otros órganos o yo qué sé, para discutirlo. Entonces, bueno, ya se armó, ya está ahí el jaloneo que esperábamos ver, pero yo quiero preguntarte, Chila, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves la situación? Me perdí un poquito, discúlpame porque estaba leyendo una disculpa, pero estamos ya hablando del tema de los fideicomisos, ¿verdad? De los fideicomisos que ya pasó al Senado y Ya, que sí, sí. la propuesta de la oposición es que se haga, que se lleve a Parlamento abierto, ¿no? Esto Exacto. precisamente para involucrar a otras secciones, ¿no? Que esté más gente involucrada y poner trabas de alguna manera, yo creo que para ganar tiempo, pero no sé Claro. cómo veas tú la situación. Sí, definitivamente, a ver, van a intentar hacer todo lo posible. Definitivamente sí vivían con muchísimos privilegios en el Poder Judicial los jueces, ministros, magistrados, y pues obviamente para ellos es un golpe muy fuerte, ¿no? Yo creo que no se lo esperaban así tan pronto. Bueno, después de que se empezó a hablar de estos temas, pero pues es algo inevitable, ¿no? Y yo creo que impostergable. Qué bueno que se hizo antes de que se acabe esta legislatura. Y también lo que creo pues es muy importante porque todavía yo en algunos chats ahí, que de hecho ahorita está el debate ahí en los chats ahorita, algunos como que no le entienden muy bien, ¿no? O sea, este tema de las manifestaciones que hubo de los trabajadores, obviamente son personas que se reportan con sus jefes, con sus jefes magistrados, con sus jefes ministros, con los jueces, y pues obviamente, pues como ellos fueron llevados por ellos, pues
los obligan de alguna manera, ¿no? Los están usando para no perder sus privilegios, ¿no? Lo cual se me hace, pues, algo muy vil de su parte, ¿no? Algo pegado ahí junto con el tema anterior, me gustó mucho la participación ahí de Hamlet en el Congreso, de cómo, al final, pues dijo una palabra, ¿no? Debió fuera los excesos en la Suprema Corte, viva Andrés Manuel y viva hasta Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo cual me dio gusto que haya unidad en el Congreso que pueda sacar en la discusión de estos temas en el Congreso de una manera muy inteligente, de una manera muy clara, como lo han hecho varias diputadas y varios diputados, y pues ahora es dar la lucha, ¿no? Empezar a comunicar. Yo subí hace un par de días por ahí un TikTok precisamente de una persona explicando este tema, y pues sí es un tema importante, o sea, sí hizo ruido. Yo que prácticamente en TikTok no participo, pues el video no viralizó, pero sí llegó a sus 11,000 y tantos views, ¿no? Y entonces quiere decir que el tema es un tema importante, ahorita un tema que está en la boca de todas y de todos, y pues sí, yo creo que el pataleo y se van a querer aferrar esos privilegios a como dé lugar, ¿no? Entonces hay que estar ahí bien listos y tener el respaldo del pueblo. Retomo un par de cosas que dijiste que me parecen súper importantes. En primera, eso de que el tema está en boca de todos. ¿Cuándo habíamos visto que la gente estuviera al pendiente del Poder Judicial? ¿Cuándo? Jamás, nunca. Entonces, yo sí dije hace como una semana que a mí sí me daba gusto, como al margen de lo que pasara, de si se lograba extinguir los fideicomisos, de si eventualmente se logra hacer una reforma al Poder Judicial, a mí sí me da muchísimo gusto ver que todos estamos tuteando al Poder Judicial, ya no solo hablando de él, sino tuteándolo, viéndolo como, no como algo inalcanzable, no como, ay, los señores ministros, no, viéndolo como lo que es, ¿no? Que es un poder más y que nosotros como mexicanos tenemos derecho de tener, pues, buena representación y buenos elementos ahí, que es lo que se busca. Y otra cosa que mencionas, justo esto que dijo Hamlet al final, que dice viva Claudia, híjole, yo sentí súper bonito, no solo por su discurso, sino porque vi la unidad de los legisladores, vi a los legisladores trabajando de manera coordinada, vi a la gente opinando en Twitter activamente y dije, ay, qué bonito, hay esperanza de que se vuelva de alguna forma, digo, con cicatrices y con lo que tú quieras, pero hay manera de volver a la unidad que teníamos antes, ¿no? No sé cómo ves la situación, Manu, del Poder Judicial, cómo ves a los empleados del Poder Judicial manifestándose. ¿Qué opinas de todo esto? No, fíjate que ni siquiera entre ellos están unidos. Hoy a la mañana, desde ayer en la noche, surgieron otros empleados del Poder Judicial que no son de este sindicato charro y dijeron que pues a ellos no los meten en su bronca, que ellos no están apoyando y que no lo representa ese sindicato charro. De hecho, en ese video que compartimos, creo que lo compartimos ayer, se ve pues que es un grupo ahí reducido, ¿no? O sea, movilizaron ahí a sus peones es que ellos viven de golpes mediáticos, o sea, apoyo de la gente no tienen, mira, estos pobres, o sea, ¿qué? ¿A quién representan? Dime. O sea, a los más de 30 millones. Sí, a sus jefes. ¿Y qué le dan los jefes? Estimado Chila, migajas, o a veces ni migajas, a veces no llegan ni a moronas lo que les da. ¿A poco ustedes creen que Doña Piña fermentada les da algo a estos? Ni las gracias. Pura, les voy a decir pura, ya saben de cuál les da. Pura longaniza. Bueno, ojalá les diera 1 kilo de longaniza, ¿no? Les aprovecharía más que la torta envuelta en papel aluminio y el jarritos ahí que les dieron para subsistir ese mes. Ahora, yo no sé si se hayan declarado en huelga o hay un mecanismo, ¿no? Pero para mí esto es abandono de trabajo. O sea, que llevan ya 3 días con esta payasada. O sea, aquí se los digo a los 3 que estamos aquí, que hemos tenido otros trabajos.
Mel me dijo que fue cerillito en un súper, yo que vendí clamatos en la calle. Faltas 3 días y te corren, ¿eh? Ujú. Esta gente que a cuenta de que, o sea, Piña les da permiso y falten, ustedes hagan pedo ahí. Pues es algo muy extraño. Y la reacción de los ciudadanos de a pie, pues es de repudio. Porque están defendiendo a sus jefes y a ellos les dan una miseria, una bicoca y pues obviamente no vamos a ver ahí a Piña o al Silverio, ahí a estos personajes nos vamos a ver ahí. Entonces, pues, está bien lo que dice el presidente, no es nada contra ellos, son empleados charros de sindicatos charros, y pues así como están ahorita, mañana se aburren y ya, no va a pasar nada. Lo que sí es que lo que dice Melissa es cierto, se desmitificó, sí, es que alguna vez estuvo mitificado, un poco sí, pero tampoco gran cosa. El Poder Judicial, pues, está hecho por cretinos ladrones, en su mayoría, limitados intelectualmente. Tú nomás oye hablar a Piña y dime si es una persona brillante. Escucha hablar a Silverio, ve las estupideces que sube el ministro Swifty. Si tú crees que es una persona intelectualmente muy dotada, pues tampoco. Entonces, pues está bien. O sea, fíjate, ellos mismos destruyeron ya la poca credibilidad que tenía este sistema con este berrinche. Entonces, por mí, maravilloso, bravo, sigan así, van, perfecto. Yo creo que este momento es como el momento perfecto para entrar de fondo al tema del mal funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Tenemos márgenes de percepción pésimas del Poder Judicial, la cuestión de la justicia que tiene niveles de impunidad terribles, ¿no? Y la realidad es que creo que en un principio cuando se tocó el tema de la elección de ministros y algunos magistrados, que fuera por parte de la sociedad de voto directo, hubo un debate, ¿no? Un debate que bueno, sí valía la pena escuchar si realmente podía ser así, si realmente podía funcionar así, pero bueno, al final de cuentas hubo mucha gente que optó por un lado, por lo general los derechistas, optaron por no tocar, ¿no? Por seguir exactamente igual que antes, y creo que en este momento, al exhibir de manera muy contundente de cómo viven estos magistrados, de cómo viven estos ministros, qué tipo de lujos, están totalmente alejados de la realidad de la sociedad mexicana, ¿no? Están totalmente alejados de la clase política, por ejemplo, de los congresistas, ¿no? De la Cámara de Diputados y de senadores que en su momento también tuvieron todo este tipo de cuestiones superfluas que eran recursos que se iban, ¿no? Por cuestiones de lujos y todo esto, y el Poder Judicial se machinó y dijo, yo aquí me quedo con todo esto, y bueno, lo estamos exhibiendo de una manera, desde mi forma, muy, muy importante, y creo que esto nos va a dar, no legitimidad, pero sí nos va a dar un poco más de respaldo a la hora de emprender estos cambios que se necesitan hacer de fondo dentro del Poder Judicial. Yo coincido plenamente contigo, creo que, como lo mencionaste al principio, es el momento perfecto. Yo no sé si vamos a tener más adelante todas las condiciones que tenemos ahorita en este punto para tutear, para reformar lo que se tenga que reformar, para entrarle de lleno a este tema, justo porque ya tenemos como las condiciones, como decíamos, ya hay legisladores que tienen meses hablando de este tema, informando, presentándose en mesas de análisis, en programas, en entrevistas, subiendo ellos contenido a sus propias redes hablando de esto. Y creo que ahorita estamos todos, además de muy despiertos, como ya hemos dicho en otros programas, estamos también muy emperrados, porque estamos viendo los excesos, estamos viendo los lujos, estamos viendo que tenían un cochinito de 15,000 millones de pesos que no lo usaban ni siquiera como para pagar sus gastos, o mencionaban, para su seguro de gastos médicos, no, porque tenían acceso a la salud pública y ellos además reciben su seguro de gastos médicos, y de ahí salía el tercero, ¿no? Del fideicomiso, y tenían ese dinero ahí estancado para cada estupidez,
de veras. O sea, si hago una lista aquí es risible y se nos va el tiempo, pero basta con checar tantito. No, cosas risibles. Y es un insulto para la gente, porque, y luego dicen, es que los trabajadores nunca van a ver ni el 1% ni nada de esos millones. O sea, la gente trabajadora de ahí, es más, la gente trabajadora, por ejemplo, los compañeros que colaboran en la limpieza ni siquiera son empleados del Poder Judicial, ¿no? Son hasta a veces contratados por otras empresas. Entonces, híjole, es bien fácil fletarse al discurso de la clase trabajadora y yo defiendo a los compañeros trabajadores. No es cierto, no es cierto. A ver, los quiero ver votando a favor de la reducción del horario laboral, por ejemplo, ¿no? Que lleguemos a un horario digno, que cumplamos con ciertas horas a la semana. A ver, en esas discusiones los quiero ver votando a favor de los derechos laborales, votando a favor de los trabajadores, si tan de a de veras están con la clase trabajadora. Sí, yo creo que precisamente, ¿no? La votación del PRIAN, ¿no? Cómo se opusieron con el tema del horario, ¿no? Que decían, no, espérate, es que es demasiado, es muy rápido, debe ser paulatino, que esto lo van a resentir los empresarios y bla, bla, bla. Y ahora sí, ¿no? Se muestran, según ellos, a favor de los trabajadores, de los derechos laborales. La verdad es que, pues, ¿quién se las cree, no? O sea, ya los conocemos, ver sus discursos, o sea, en todo momento no llevan una línea, no son una línea recta, o sea, se van moviendo conforme a lo que el presidente designa, a lo que el movimiento va avanzando en este momento, y pues son muy claros, ¿no? En su hacer, estos diputados y legisladores prianistas chafas. ¿Qué opinas tú? Así mero. Pues perdón por darles el cortón, pero tenemos ya a nuestro invitado de lujo y yo creo que sería una grosería de nuestra parte para con el público acaparar el micrófono con estos temas que podemos cubrir en otros momentos. Manu, ¿me ayudas a presentarlo? Claro. Eso, échale. Como hemos manejado aquí en Desde el Norte, en estos días que hemos estado apoyando a los titulares del programa, a Marce, a Itzul y al cubano, que el cubano sí viene, ¿no? Al rato, pero hemos dado una visión alterna al tema de Palestina, al ataque genocida del ejército de Israel en la Franja de Gaza, y pues queremos dar el seguimiento a casi 2 semanas del inicio de este nuevo recrudecimiento del conflicto, al maestro Cristian Nader, viejo amigo aquí de los medios alternativos. Cris, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos, mucho gusto. Te presento a Melissa y a Ney. Un placer. Alejandro. A Chila, perdón. Ando muy mal. No te preocupes, Manuel. Todo bien. Gracias. Pues adelante. Es un honor tenerte aquí, la verdad. Yo he leído tus opiniones brillantes en redes sociales y creo que Gracias. Es como justo, es necesario que la audiencia tenga la oportunidad de escuchar a alguien que de veras conoce de estos temas, que nos puede realmente traer información en la que podemos confiar y que, bueno, como dice Manu, nosotros ya hemos dado cobertura a este suceso tan lamentable, pero bueno, qué mejor que escucharlo de primera mano de alguien que de veras sabe del tema y trae el pulso de las cosas. Gracias. No sé si quieras empezar dándonos un contexto, dándole seguimiento a lo que está pasando. Pues si quieres, iniciamos con una foto, pues si quieres, para que de ahí te des, Cristian. Por supuesto, dale. Ahí está una foto que le mandamos a Marvel. ¿Cómo ves? Esto acaba de pasar este miércoles. Sí. Y pues imagínate, ya yo creo que esta foto nos dice mucho. Es Joe Biden yendo a besarle los empeines al criminal de guerra Netanyahu. Sí. Y pues de los palestinos, pues nos hablarás tú, Chris, porque los medios corporativos nadie habla, ¿no? De ellos. Bueno, por 2 genocidas, por cierto, ¿no? Joe Biden mencionó hace muchos años, cuando todavía era senador, que si no hubiera existido
algo como el sionismo él hubiera inventado, que si no hubiera existido algo llamado Israel, él lo hubiera inventado, y que él era un sionista convencido. Bueno, para quien no lo sepa, el mayor patrocinador a nivel planetario del ente colonial sionista, el proyecto israelí, es justamente Estados Unidos, quien es desde 1948, fecha en que se declara la fundación del Estado de Israel, hasta la fecha, le han donado, los números son muy difíciles de calcular, pero oficialmente 260 mil millones de dólares en cuanto a armamento e infraestructura, o sea, $250 millones de dólares, ¿no? Este escenario, lo que comenzó, bueno, lo que muchos piensan que comenzó hace ya casi 2 semanas, ese viernes, realmente fue inmediatamente en cuanto a la historia inmediata, había sido una respuesta por parte de Hamas y otras facciones palestinas a lo que había ocurrido horas antes, en la noche del martes, miércoles y jueves. ¿Qué ocurrió en esos 3 días previos? Una invasión por parte de colonos sionistas al complejo de las mezquitas, donde está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, en Jerusalén Oriental, en Al-Quds, eso. Y luego una agresión por parte de colonos también sionistas en suelo cisjordano, en contra de una población que se llama Juwara, que es un barrio de mayoría palestina, y en lo que incluso hubo un asesinato de un joven palestino, porque mucha gente piensa que fue una iniciativa de Gaza espontánea, cuando no es así. Ya se tenía planificada, pero estaban esperando a hacer una respuesta contundente en contra del ente colonial sionista, y esta llegó precisamente aquella tarde de viernes, casi hace 2 semanas, ¿no? Ahora bien, y bueno, ya en la larga duración no fue una respuesta, no es que obviamente el sionista no sea culpable, por supuesto, la espiral de violencia que se genera desde hace 75 años, desde antes incluso, desde finales del siglo XIX, es consecuencia de la invasión y el proyecto colonial, orquestado primero por el Imperio Británico y luego por Estados Unidos, de crear una prefectura colonial, un laboratorio de guerra, que es precisamente Israel. Entonces, el escenario que estamos viendo es consecuencia del expolio del territorio palestino, la expulsión de palestinos, la segregación del pueblo palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza, pero también en Jerusalén Oriental. Y finalmente, la agresión e invisibilización y también criminalización de los palestinos como una cultura, ¿no? Y justamente viene una respuesta palestina que estamos viendo justamente ese escenario, es parte de un proceso muy largo. Y decir también, con respecto a lo que ocurrió ayer, que por supuesto fue una agresión por parte del ente sionista, probablemente con una bomba del suministro de la nueva tanda que le envió Washington hace unas horas, que previamente estaban pavoneando, mostrando el arsenal que les habían entregado. Entonces, bueno, obviamente la maquinaria, si en algo tienen pericia los sionistas y por ende también Washington, es en la guerra cultural y en la guerra mediática, ¿no? De convertir una atrocidad sionista, adjudicarle la responsabilidad de la organización palestina, ya sea Hamas o la yihad islámica, cuando todo, y incluso hubo confirmaciones por parte del séquito más cercano de Benjamín Milekowski, alias Netanyahu, de la responsabilidad de haber matado a más de 500 civiles en el bombardeo de un hospital, que curiosamente, de hecho, no es la primera vez que el ente sionista bombardea un hospital palestino o libanés. Lo han hecho en los últimos 75 años en múltiples ocasiones, más recientemente en 2021 y previamente en 2014, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un proceso muy largo, que, bueno, ha presentado múltiples fases, pero lo que yo destaco diferente en esta fase del proceso es la agresividad en la retórica por parte de la Junta Militar de Tel Aviv y por parte de Washington, algo que tradicionalmente mantenían oscuro o ensombrecido en décadas previas. En este momento, las declaraciones públicas de animalizar a los palestinos, de colocarlos como terroristas a prácticamente toda la población, etcétera. Antes no lo hacían muy tímidamente, y ahora están totalmente empoderados, y esto ocurre a partir de 2014 y concretamente a finales del año pasado, con el retorno del terrorista Netanyahu al poder. Y bueno, creo que ahorita justo acaban de poner un mapa de cómo se ha reducido el territorio palestino a través de las décadas. En el extremo izquierdo de la imagen vemos todavía a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, Palestina en su totalidad, cuando todavía era parte del Imperio Otomano. Posteriormente, en 1947, que de hecho viene es un plan bastante parcial por parte de Naciones Unidas, porque le entrega más territorio a los invasores europeos sionistas, que eran todavía una minoría en ese momento, ni siquiera en la gran mayoría.
y en el 48 viene el proceso de invasión y paulatinamente llegamos al momento de la época contemporánea en que los palestinos viven en campos de concentración modernos como pueden ser Gaza o asediados constantemente en Cisjordania y en el Quds en un proceso de expansión que nadie lo detiene y que es ensombrecido precisamente por Washington y sus satélites europeos para favorecer el proyecto colonial sionista. Como bien mencionas tú, Estados Unidos ha financiado todo este numerito desde el 48 y ha controlado la narrativa y los medios de comunicación. También lo hemos mencionado aquí, pero yo tengo una duda. Con esto que pasó, hoy hemos visto muestras de solidaridad en todo el mundo. Hemos visto que han salido a manifestarse en todo el mundo, en Barcelona, en varias ciudades de Estados Unidos y en otros países. Y bueno, yo creo que lo más mediático fue que los manifestantes irrumpen en el Capitolio y piden el cese al fuego en la Franja de Gaza. ¿Tú crees que esto pueda tener algún impacto real, que pueda generar algún cambio, mover alguna pieza? ¿Tú crees que vaya a servir de algo esto? Sí, también remarcando lo que acabas de mencionar con respecto a cómo entra la gente que protestaba el Capitolio. La mayoría de esas personas que ahorita veíamos en las imágenes son estadounidenses, pero no son de ascendencia palestina o de otros contextos de países árabes. Son en su mayoría judíos estadounidenses. Por supuesto, judíos neosionistas, que mucha gente piensa que el judaísmo y el sionismo son sinónimos, cuando no es así. Y no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. De hecho, siempre mi tesis principal y una premisa es que el sionismo más peligroso no es el sionismo secular judío o no practicante judío, sino el sionismo cristiano, que también, además del apoyo gubernamental por parte de Estados Unidos u otras superpotencias europeas, gran parte de ese apoyo que recibe Israel, el músculo del sionismo prácticamente son los sionistas mesiánicos cristianos, principalmente protestantes, tanto en Estados Unidos, pero también en otros contextos. Por ejemplo, en América Latina, en las últimas 2 décadas, 3 décadas, las donaciones al ente sionista han sido trillonarias precisamente por la expansión de las iglesias protestantes de corte evangélico mesiánico, de corte sionista, obviamente, ¿no? ¿Puede cambiar algo las protestas? No, históricamente hemos visto que lo que ha ocurrido en suelo estadounidense con respecto a los movimientos antibelicistas o que buscan la paz, en este caso buscar un cese al fuego, no han tenido un peso importante. En el caso, por ejemplo, creo que en la cultura popular, de cultura de masas, el escenario más cercano podría ser las protestas en contra del genocidio estadounidense en contra del pueblo de Vietnam, que realmente no se retiran porque hubieran protestas en contra del asesinato de vietnamitas, sino por el asesinato de tropas que habían estado empantanadas en ese momento, pese al genocidio que habían orquestado históricamente los estadounidenses en contra de Vietnam, ¿no? Entonces, lamentablemente no. Si puede haber un cambio de escenario, concretamente en este momento en la Palestina ocupada con respecto a la agresión sionista, es porque las cosas se pueden complicar de manera exponencial para Israel. En primer lugar, que se abran múltiples frentes que podrían llegar el conflicto, ni siquiera, porque hay que entender una cosa, el ente sionista siempre ha estado acostumbrado a la supremacía militar bélica, obviamente por las aportaciones económicas y los tratados con las superpotencias, primero Gran Bretaña, luego Francia y finalmente Estados Unidos. Israel es una potencia nuclear, es una potencia química, es una potencia biológica, una potencia de guerra de propaganda, pero nunca ha sido una potencia de guerra, digamos, cuerpo a cuerpo, una guerra callejera, una guerra de guerrillas. Siempre que se ha enfrentado a estos escenarios han perdido. En el 48, cuando viene la respuesta de los países árabes en contra del ente sionista que declara su fundación en ese año y expulsa a la población palestina, con la Nakba hay un proceso de respuesta por parte de los países que llegan al territorio ocupado, intentan liberarlo, solamente triunfó el bando jordano liberando Jerusalén Oriental. ¿Pero por qué? Porque es una guerra justamente cuerpo a cuerpo en las mismas calles de Al-Quds, de Jerusalén Oriental. Y ese escenario también se repitió hace 2 décadas en la segunda agresión en contra del Líbano, en que Hezbollah derrota a las tropas invasoras, nuevamente porque se enfrentan cuerpo a cuerpo. Por eso el ente sionista siempre le apuesta al bombardeo indiscriminado. No les importa, son civiles. Esta retórica de que buscan evitar, son el ejército más moral del mundo, es una faramaya, es totalmente falso. Son un ejército genocida y un ejército de ocupación y de invasión y de etnocidio. Ahora, más allá de esto, ¿qué puede ocurrir? Pues justamente que se abran múltiples frentes, un frente norteño en contra de Hezbollah, y por supuesto que las tropas sionistas invadan el territorio gazatí y se van a enfrentar nuevamente en este escenario, ¿no? Y también, por supuesto, la intervención
por parte de otras potencias regionales para evitar que la carnicería en contra de Palestina. ¿Es probable una intervención de la República Islámica de Irán? Sí, sí es probable, y más en este momento, ¿no? Por eso obviamente llega Biden y manda a los acorazados y manda a los portaaviones para tratar de disuadir la posible intervención de la República Islámica de Irán o incluso de otras potencias que habían estado en una fase de normalización con el ente sionista, llámese Arabia Saudí, llámese los Emiratos Árabes Unidos, etc., Marruecos incluso, aunque está en el otro contexto africano. Y lo que ha pasado en este escenario es que la normalización se ha detenido, por lo menos públicamente, no sabemos en lo privado todavía, pero probablemente las cosas se recrudezcan. Y de hecho, con respecto a lo que ocurrió ayer, por eso llega Biden justamente a suelo del ente sionista para arropar a Netanyahu, porque sabe perfectamente que se resquebraja el poder propagandístico global que otrora sí tenía el ente sionista, y en este momento, por lo menos a nivel popular, no tanto gubernamental, de todos los pueblos del mundo están entregados por completo a la causa palestina y saben perfectamente que el ente sionista es el agresor, no en este momento, sino desde hace prácticamente 75 años. Sí, como lo mencionas, digo, se me hace interesante que por lo menos la gente ya esté viendo las cosas desde otra óptica. No sé si a raíz de lo que está pasando, de los medios alternativos como este, por ejemplo, que hay otros pues, con mayor audiencia y están informando, ¿no? Desde diferentes frentes y ya cambiando cómo veían a Palestina, cómo mucha gente cree que Palestina, como tú dices, que los palestinos son casi animales, ¿no? Están de alguna forma, o estamos, ojalá, contrarrestando esta narrativa que por tantísimos años nos impusieron y que era lo único que nos llegaba. Entonces sí estamos viendo mucha gente de alguna forma crear conciencia, que digo, si vemos la gravedad del asunto, mucha gente puede decir, ¿y eso qué? O sea, eso no está cambiando las cosas realmente y es urgente que se haga algo más. Pero bueno, da un poquito de esperanza sentir que por lo menos se está moviendo algo después de tantísimos años de que no veíamos cambio, por lo menos en este sentido como de cobertura, ¿no? No sé cómo ves tú, Manu, tú que eres experto. Sí, yo y también ahí lo hemos comentado, ahí incluso a veces que cotorreo con Chris, ahí en los mensajes en Twitter, el desprestigio de los medios occidentales, de los medios anglosajones, europeos, es total. Se han postrado ante lo que Christian llama con mucha razón ente sionista, no sé cuántos son, me puede corregir Chris, creo que de 9 millones, se ha postrado todo el billón dorado autoproclamado de Europa, Estados Unidos y sus islas ahí periféricas, Australia, Nueva Zelanda y demás patiños, se han postrado ante la narrativa de la otrora invencible potencia mediática sionista, ¿no? Uno de los puntos más grotescos que he visto en mi vida es que mandaron a la congeladora a los 3 principales conductores musulmanes de CNN. Sí. Incluyendo a este tipo que tú conoces seguramente, Chris, Mehdi Hasan, que es un reaccionario, por no decir facho. Es una basura. Una basura humana de piel café, y por eso, pues, si lo criticas, eres racista, ¿no? Sí. Y me da gusto, ¿no? Me da gusto que hayan perdido totalmente. No funciona la campaña, creo que Chris y yo tenemos la edad suficiente para acordarnos cómo fue de grotesca la campaña posterior al 11 de septiembre. Y trataron de volver a hacer eso y no funcionó. Y lo quiero enlazar con algo que quiero aprovechar que está aquí el buen Chris. Cómo se volvió una guerra de narrativas y de fake news y de noticias falsas, y a ver si nos puede explicar este tema, de asqueroso atentado genocida contra el hospital cristiano en la Franja de Gaza. Sí. Porque están diciendo que prácticamente que no es lo mismo cohete que misil, pero bueno, eso es obvio, que con un cohete casero prácticamente mataron a 500 o 600 personas, lo cual pues, es imposible. Sí. Y como pues es que parece que la cuenta oficial de Israel y de las fuerzas de agresión llamadas de defensa de israelí las lleva Chumel Torres, ¿no? O sea, pone noticias falsas, chistes, borran tweets, o sea,
es grotesco, o sea, la palabra es grotesco. Entonces, Cris, aquí lo vamos a mencionar, hubo un ataque ayer por parte, 99% seguro que fue Israel. Sure. Su ejército, como dijo Chris, presumiendo los nuevos material de exterminio mandado por ese señor demente que va a besarle los empeines a Netanyahu. Y primero se jactan de que lo hicieron y luego tratan de echar vuelta atrás, de borrando mensajes que todos vimos y echándole la culpa pues a este grupo, ¿no? A este grupo Hamas. Entonces, ¿qué es lo que viste respecto a este ataque? Que ya tiene un nombre y se llama limpieza étnica. O sea, no hay otra manera de definirlo. Entonces, ¿cómo lo viste y pues cómo percibiste el grosero y grotesco papel de los medios tradicionales en encubrir este crimen de guerra? Hay un precedente muy importante que es en el 67, en la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días había un escenario de movilización por parte de la República Árabe Unida, que en ese momento de Siria y Egipto y demás tropas iraquíes, para fraguar y planear un posible enfrentamiento con el ente sionista. Lo repito, estamos en el 67. En ese momento hay un ataque, viene el ataque por parte del ente sionista, y ante la desesperación de no poder, a la postre lo van a lograr, pero no erradicar por completo a todas las tropas antagónicas al sionismo, lo que intenta hacer Tel Aviv en ese momento es arrastrar a Washington directamente al conflicto, lo que hubiera llevado de hecho a una intervención de la Unión Soviética del uso de armas nucleares, que Israel en el 67 ya las tiene por la gracia y el apoyo francés. Pero bueno, en ese momento, para provocar la entrada de Estados Unidos al conflicto, los jets y también buques sionistas en las aguas del Sinaí, en el Mediterráneo frente a la península del Sinaí, atacan un buque estadounidense llamado el USS Liberty. El USS Liberty provocó la muerte de 30 y tantas personas. Lo que quería hacer el ente sionista era una bandera falsa, intentando culpar a la República Árabe Unida, a Egipto concretamente, de haber atacado la embarcación estadounidense y jalar a Estados Unidos al conflicto. Obviamente esto no lo pudieron contener, no pudieron mentir de esta manera, lo descubrieron los medios y los mismos marinos estadounidenses que habían sobrevivido al ataque, y en ese momento es la administración Johnson, si no me equivoco, y lo que hace Lyndon Johnson en ese momento es primero negarlo que ha ocurrido esto, y posteriormente decir que fue un accidente por parte del ente sionista, cuando desde Washington y desde Tel Aviv sabían perfectamente que había sido un ataque para culpar a Egipto, que no funcionó. Ese escenario lo podemos trasladar justamente para que más o menos ir midiendo cómo es, digamos, la guerra mediática y los viejos trucos que se conocen a nivel global, que no nada más lo hacen los gobiernos, tienen que apoyarse en los conglomerados mediáticos y en la industria de la mediatización a nivel planetario para poder hacerlo, porque a fin de cuentas son el poderío cultural histórico por parte de Occidente, ¿no? Lo que ocurre ayer creo que es muy emblemático, y no nada más ayer, sino hace ratito mencionamos también el caso de los niños que supuestamente habían sido decapitados, ¿no? Que luego se supo que, por supuesto, había sido una mentira orquestada también desde las entrañas del ente sionista, ¿no? Lo que ocurrió ayer fue muy emblemático, porque todo este equipo de pasantes, que aunque Manuel no lo crea, y ustedes no lo crean, ellos trabajan en su mayoría en redes sociales, haciendo el control de daños constante. Son maquinarias de propaganda los que contratan estos corrales de bots, tienen esbirros trabajando las 24 horas difundiendo propaganda favorable. Últimamente lo han hecho, por ejemplo, con cuentas de la India, porque hay un proyecto en la India muy similar al ente sionista, que es supremacista, que es el Hindutva, que es favorable al gobierno de Narendra Modi, que es un islamófobo consumado, ¿no? Entonces, en el momento en que se anuncia, hacen este ballet folclórico de demonización de los palestinos, se anuncia primero que Israel ha atacado el hospital, y lo confirman no nada más el personaje que es asesor de Netanyahu, vocero de Netanyahu, que por cierto es un cristiano, es un traidor a la causa palestina, pero bueno, lo anuncia él, y minutos después tiene que borrar el tuit y postear otro que ya le adjudican el ataque, primero a la yihad islámica, y por otro lado, otros funcionarios del ente sionista se lo adjudican a Hamas,
que por cierto no son la misma organización, son distintas organizaciones islamistas, ¿no? Ahora bien, pero esto ya había creado una cadena que no se pudo detener y tuvieron que recurrir ya a elementos que ni siquiera sabían dominar, ¿no? Y por eso viene la intervención nuevamente por parte de Washington para salvar al sionismo, porque las críticas tanto a nivel en suelo, in situ, en el contexto occidental como en todos los países islámicos incluso son antagónicos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, la República Islámica de Irán, Marruecos, etcétera, etcétera, ya no los pueden detener, ¿no? Entonces, por eso viene esta nueva intervención por parte de Washington. Y bueno, creo que podríamos sumar en cuanto a conflictos, ataques de bandera falsa y guerra de propaganda, creo que son múltiples los casos en que Israel ha sido evidenciado de las atrocidades que ha cometido. Los más emblemáticos, en el 1948, por ejemplo, existió una aldea que se llamaba Der Yassin. Der Yassin es una de las matanzas y exterminio de población palestina más brutales de los 75 años de ocupación, en que murieron cientos de personas, si no es que miles, en que se mataron mujeres embarazadas, se mataron niños recién nacidos, y no me refiero a través de bombardeos, sino intervención directa de tropas que incluso utilizaron bayonetas, ¿no? Entonces tenemos este caso, y tenemos otro caso que, por ejemplo, fue la masacre de Cana en los años 90, que el ente sionista, en contra del suelo libanés, aseguraban que no habían sido ellos, que había sido una facción antagónica libanesa, y luego tuvieron que confirmar que en efecto habían sido ellos, ¿no? Y tenemos también el caso de Sabra y Shatila, que participaron con los cristianos fascistas en contra de la población palestina refugiada en Líbano, y hay múltiples casos. Eso es la guerra de narrativa. En primer lugar, originalmente convencer a una masa que es muy ignorante con respecto al tema. Uno de los productos internos brutos, parte del Producto Interno Bruto de Occidente es la imbecilidad y es la ignorancia, ¿no? Y es aprovechar ese sector totalmente alienado de lo que ocurre en el mundo, convenciendo de que Israel es la fuerza positiva. Eso siempre tienen que hacer, colocar al quien ocupa, a quien oprime, a quien invade, a quien explota, a quien mata o limpia étnicamente como una fuerza positiva. Por eso desde el primer momento, desde antes incluso que se funde el ente sionista, se empieza a colocar a los invasores como civilizadores y a los árabes, tanto palestinos, libaneses, sirios, como bárbaros. Bueno, y ahora obviamente la jerga se ha adecuado a los conceptos y categorías actuales. Ahora ya no son bárbaros, ahora son terroristas, animales. Bueno, eso nunca ha cambiado, ¿no? Pero hay que entender eso, que la principal fuerza del ente sionista, y por ende de Washington, porque no se puede entender a Israel sin el apoyo occidental, no tanto es el poder nuclear, ni químico, ni biológico, ni tradicional, es el poder propagandístico y cultural de colocar a los victimarios como víctimas. Y tienen varios elementos: uno, los textos veterotestamentarios, la Biblia, o a pesar de que los sionistas contemporáneos no son herederos de los judíos de hace 2500, 2000 años, y en segundo lugar, utilizar el holocausto, el intento de exterminio por parte de la Alemania nazi de acabar con el judaísmo europeo, utilizar esos elementos para convertirlos en víctimas perpetuas que solo buscan vivir en paz, cuando el sionismo desde un inicio, desde antes de la fundación del sionista, ha sido un proyecto de conquista amparado precisamente por Occidente, primero por el Imperio Británico y luego por Estados Unidos, ¿no? Sí, esto que estás platicando se me hace súper interesante porque es similar a una plática que tuvimos, digo, humildemente y con nuestros conocimientos, Manu y yo hace como una semana, respecto a cómo fueron moviendo los hilos desde Occidente, desde los medios corporativos, justamente para dejar como bestias a los palestinos y para decir además que Hamas representa a toda Palestina, ¿no? O sea, que esto vino de los palestinos, no de un grupo, no de una organización, sino de todos los palestinos, y que son bestias y que mataron a no sé cuántos cientos de niños y que traían partes humanas arrastrando en un festival y que entonces todo esto se va sumando y a mí me generaba mucha sospecha el hecho de que se perpetrara este ataque, ¿no? Cuando, como tú lo mencionas, Israel tiene toda la inteligencia del mundo, toda la fuerza del mundo y todo lo más grande del mundo en cuestión bélica, en cuestión militar, en cuestión de inteligencia y tecnología. Y yo sí decía, ¿será una forma de alterar la narrativa y perpetrar esto, ¿no? Y decir, miren, es que por eso estamos nosotros aquí, no estamos desterrándolo, no, esto no es un genocidio, estamos casi controlando estas bestias y pues legitimar a través de esto orquestado o de plantar así esta semilla
en el cerebro de los occidentales y de esta gente, como tú mencionas, absolutamente ignorante del tema, y no solo ignorante, sino sin ganas, ¿no? Con una absoluta apatía de entender, de hacerse responsable, porque puedes estar en otro país, pero te tienes que hacer responsable de lo que está pasando en el mundo. No hay manera de que permanezcas indiferente y Sí. que te comas la primera información que te llega. Entonces, justo es algo que estábamos platicando a lo largo de estas semanas y bueno, pues ya escucharlo de ti, híjole, es súper revelador. Yo no sé si tengas una pregunta tú, Chila, también la audiencia que aprovechen que tenemos aquí a este invitadazo. Claro. No, fíjate que me queda ahí, me quedo mucho con el tema de la narrativa, de cómo utilizan, por ejemplo, esto del tema de Alemania, ¿no? De lo que sucedió ahí con los judíos europeos en la Segunda Guerra Mundial, y también, ¿no? Cómo utilizan este tipo de cosas como por ejemplo Estados Unidos en el 2001 con las Torres Gemelas, y que para posteriormente irse a Afganistán y devastarlo totalmente, o posteriormente, ¿no? Con el tema de las armas biológicas, que está bastante documentado de cómo no fueron encontradas, y fueron y devastaron también a Irak, ¿no? Entonces, no sé, yo por ahí tengo dudas de este tema del domo de hierro, que le dicen que es impenetrable, ¿no? Bueno, pues sucedió ahí. Yo no sé si fue a propósito, qué fue lo que sucedió ahí. A lo mejor me puede dar su opinión, o a lo mejor tiene ahí alguna teoría o alguna realidad de lo que ha sucedido, pero puede ser parte también de la narrativa para poder entrar con esa mano dura, ¿no? Y utilizar todas estas fake news, lo de los niños quemados, ¿no? Que ya sacaron ahí que fue una imagen que parecía un niño quemado, era una imagen hecha por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, estos canijos son capaces de todo, y bueno, hay que seguir informando, ¿no? Porque si hay gente que todavía, ni se da ni cuenta de lo que está sucediendo, entonces, por ende, pues, definitivamente es muy susceptible a caer en este tipo de enredos, ¿no? Entonces, agradezco a Cristian, la verdad, No, no me agradezcas, no, encantado. una clasesota, me interesó más estudiar sobre el tema, te agradezco, igual, ojalá podamos seguir coincidiendo en estos espacios, y de verdad, Claro. muchas gracias. No, gracias a ustedes, no me agradezcan, yo encantado. Cuando me lo soliciten, aquí estaré. No, a ver, voy a vincular los dos comentarios con respecto primero a Hamas. Hamas es una organización que surge en los años 80, a diferencia de otras facciones palestinas. Hamas es islamista. ¿A qué me refiero? Es una organización creada dentro de la esfera, dentro de la UMA islámica de Palestina, concretamente de la zona Gazatí, porque toda Palestina no nada más es, bueno, toda Palestina está ocupada, y obviamente otra está asediada. ¿Cuáles están asediadas? Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, también conocida como Al-Quds. El resto de Palestina está ocupada por los invasores sionistas desde el 48. Hay otra parte del sionista que ni siquiera es Palestina, es Siria, que está ocupada, son los Altos del Golán, y hay un pequeño territorio que son las granjas de Sheba, que es el territorio libanés, que también está ocupado por el ente sionista, ¿no? Ahora bien, en el escenario de los 80, durante la primera intifada, que se puede traducir como rebelión, levantamiento, ira, más o menos son los conceptos más cercanos. En ese escenario surge Hamas, también en parte por el desencanto de la población gazatí, por la inacción a veces muy patética también por parte de Fatah. Fatah es un partido que, a diferencia de Hamas, es secular. En el caso de Fatah hay miembros tanto agnósticos, ateos, cristianos, musulmanes, etcétera. Hamas, de hecho, cuenta con una facción, de hecho, cristiana, pero es muy minoritaria, en su mayoría es cristianismo suní, y en este caso surge en los 80s como una fuerza política, pero también tiene una facción paramilitar de defensa, que son las brigadas Al-Qassam, y ellos han sido la fuerza preponderante política y cultural dentro de suelo gazatí desde finales de los 90s, pero que ya muy claramente obtienen el poder en el 2006. Hay como una tradición en la narrativa de que Israel ha utilizado a Hamas para, digamos, satisfacer sus intereses, cuando esto no es así. Lo que ocurre es que Hamas surge en el contexto de algo llamado la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es
Es una corriente de pensamiento que surge en los años 20 y 30 en Egipto, que en ese momento es ocupado por el Imperio Británico, además de una monarquía, en el que es un movimiento de liberación, pero no a través del panarabismo ni del pensamiento secular a la usanza occidental, sino a través del islamismo, pero que curiosamente con el pasar de las décadas se fueron vinculando a Occidente, a sus intereses geopolíticos en la región. ¿Por qué? Porque la ideología dominante en ese momento en el mundo araboparlante es el panarabismo, que busca amalgamar todos los intereses árabes para resistir al imperialismo. Es una tercera vía, no es tan cerca de Occidente, pero tampoco del bloque socialista, como puede ser la Unión Soviética en ese momento, aunque a la postre se van a ir acercando más a la URSS, concretamente con Gamal Abdel Nasser, que gobierna en ese momento, va a gobernar en suelo egipcio, y lo mismo Siria, que se van a acabar uniendo en un solo país, que es la República Árabe Unida, ¿no? Y por eso, porque históricamente Washington va a utilizar a la hermandad musulmana en distintas naciones, desde Pakistán hasta Turquía, para tratar de acabar con gobiernos o regímenes antagónicos al poderío de Washington en la región y que no, obviamente no se subordinan al ente sionista. Por eso históricamente a Hamas, desde los años 2006 que se enfrentan Fatah y Hamas en Gaza y se acaba imponiendo Hamas, lo han catalogado como una fuerza subvencionada por parte de Washington, cuando no es así. En un primer momento lo van a intentar, es la premisa fundamental, ¿no? Divide y vencerás, eso es lo que intentaron hacer, pero poco a poco Hamas va a acabar siendo lo mismo que antes era Fatah para Israel, o sea, un antagonista. Tampoco los va a convencer y ver en contra también del ente sionista, ¿no? Ahora, tomando en cuenta eso, vamos con la otra parte. Con respecto al domo del hierro, el domo de hierro es, para que no lo sepa, es una defensa tierra-aire, que en el momento en que entra un proyectil desde, bueno, que alguien lanza un misil, más que un objetivo, el domo de hierro se activa electrónicamente y lanza misiles para derribar esos objetivos, ¿no? El gran problema es que el domo de hierro ha sido creado para guerra convencional, o sea, guerra de alta tecnología simétrica. ¿A qué me refiero con simétrica? Para que no lo sepa, Palestina no tiene ejército, le han prohibido incluso ese derecho. Palestina no tiene armas nucleares, ni químicas, ni biológicas. En algunos casos apenas pueden contar con armamento de segunda o tercera mano, inclusive AK-47 desde hace 50 años, ¿no? Ahora bien, en el momento en que Hamas u otro grupo responde a las agresiones sionistas, ellos van a responder con cohetes, no con misiles, no son lo mismo. Un misil se puede guiar, un cohete no se puede guiar. De hecho, no sé si han visto los videos que recientemente salieron de que están los miembros de Hamas abriendo el suelo, el subsuelo, sacan tuberías tanto de PVC como de cobre y con eso fabrican los cohetes. Son totalmente caseros, pero es la pericia que han desarrollado a través del tiempo los hace cada vez más prometedores, ¿no? En cuanto a sus efectos que pueden tener. Y la gran diferencia es que el domo de hierro puede derribar misiles a la misma velocidad, pero no puede ir en contra de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 cohetes. Tarde o temprano, de esa tanda de 4,000 cohetes, por lo menos un 5% van a pasar al suelo que tradicionalmente fueron enfocados para atacar. Y por eso no son infalibles. Pero lo que sí ocurrió, y esto es indudable, es que la cúpula sionista, encabezada por Netanyahu, aminoró las defensas de la cúpula de hierro. ¿Por qué? Para que pasaran más objetivos. El momento en que vive Netanyahu, desde que retornó al poder con la coalición ultrafascista que encabezó y que en este momento gobierna la Palestina ocupada, hay un choque con otras facciones dentro de la cúpula sionista. Los sionistas, digamos, que es una contradicción, pero liberales, no tan nocivos como la otra facción, que son Netanyahu, Ben-Gvir y toda su pandilla de psicópatas, tal cual lo tengo que decir, porque además son fanáticos dementes, ¿no? Pero bueno, entonces, el gobierno de Netanyahu no ha tenido un día de no protesta desde que comenzó su nuevo mandato, y esto le cae como anillo al dedo el ataque de Hamas, porque por cierto también la gente no sabe lo que ocurrió tres días antes de que Hamas respondiera, porque Hamas responde a agresiones del ente sionista. En primer lugar, la agresión en contra de la aldea de Juwara en Cisjordania, donde murió un joven palestino, que previamente ya lo habían atacado los colonos sionistas quemando coches y quemando casas. 1. 2, la invasión al complejo de las mezquitas, el Domo de la Roca y Al-Aqsa, por parte de colonios sionistas, también encabezados por Ben-Gvir y demás sujetos detestables. Y 3, las declaraciones por parte del enviado de Naciones Unidas para la
el acuerdo de paz, así se llama, no es que hay un acuerdo de paz, en Oriente Próximo, que declaró en la Asamblea de Naciones Unidas que la situación de los palestinos ya era insostenible por el asedio de los colonos, ¿no? Entonces, cuando entran los misiles de Hamas y empiezan a intentar entrar tropas de Gaza a la zona ocupada por parte de los sionistas, en ese momento Netanyahu sabe perfectamente que esto le va a servir para revertir la atención pública directamente, que es acusado, por supuesto, de corrupción, lavado de dinero, tráfico de intereses, nepotismo, y la lista sigue. Esto le va a servir para sumergir al ente sionista aún más, porque perpetuamente lo están, en un estado de guerra y poder comenzar con el expansionismo en contra de Gaza y a la postre, si es posible, en contra de Cisjordania. Por eso el gran ganador en parte de esto es Netanyahu, que además va a recibir una nueva tanda de apoyo por parte de Washington, por padre del mecenas del ente sionista, en armamento, pero también en infraestructura, ¿no? Entonces, ya juntando los dos puntos, por supuesto, Hamas hace una respuesta que venían planificando desde hace años, ¿no? Mucha gente dice que meses, no, yo creo que sinceramente fueron años. Y ahora bien, el momento pudo haber sido distinto. Responden a lo que había ocurrido 3 días antes de aquel viernes. Y también una cosa, Netanyahu sabe que lo va a aprovechar por completo, pero no es que haya complicidad entre Hamas y no es que haya con el ente sionista. De hecho, hay un sector importante de la población gazatí que apoya a Hamas, aproximadamente el 55-60% de la población gazatí, y saben perfectamente que Hamas es la única línea de resistencia. Había dos opciones: seguir soportando las atrocidades del ente sionista, cruzarse de brazos viendo cómo la población es humillada, desplazada, asesinada, quemada viva, sus posesiones destruidas, etcétera, etcétera, o bien enfrentarlo, sabiendo, por supuesto, que la respuesta del ente sionista iba a ser brutal y que la marejada propagandística de guerra encabezada por Washington y Tel Aviv también iba a ser brutal, ¿no? Híjole, justo esto último que mencionas responde unas preguntas que están haciendo aquí en el chat respecto a la complicidad y que si trabajan como en conjunto. Yo odio ser esta persona por muchas cosas, porque ya se nos acabó el tiempo, porque te invito en nombre de la producción para el próximo martes a las 9, para que tengas una hora entera si tú quieres, porque creo que este es un tema de darle seguimiento y de estar informando, ¿no? Porque es muy complejo y como tú dices, hay una gran ignorancia y muchas veces, aunque uno quiera informarse y aunque intente uno estar ahí como que siguiendo las noticias, pues nos llega filtradón, nos llega maleado ya todo lo que recibimos y justo en este sentido también odio ser esta persona porque voy a sonar muy blanca, pero me gustaría pedirte que nos recomiendes medios en los que podamos confiar o fuentes y literatura para seguir formándonos, porque no puede seguir así esto. A ver, medios primero. Medios a nivel global, digo, hay bastantes. Obviamente, recuerden que es demasiado problemático a veces escarbar para encontrar medios independientes antagónicos al discurso y a la narrativa supremacista occidental, pero puedo mencionar algunos. Puedo mencionar Mint Press, que es un medio excelente que no nada más narra la agresión en contra de Palestina, sino múltiples puntos de conflictos y la perspectiva dominante occidental. Mint Press creo que es un medio fundamental para entender las cosas. Hay otros, digamos, un poco que son como tal bases de datos o que reciben apoyo de múltiples posturas. Middle East Eye creo que también es relativamente bueno. Periodistas, no sé, creo que Manuel coincidirá conmigo. Benjamin Norton creo que también es excelente. Ben Norton. Podría hablar de otros, no necesariamente periodistas, pero sí académicos. Norman Finkelstein creo que es muy bueno. Últimamente ha tenido actividad muy importante en redes. Chris Hedges también es muy bueno. Bueno, creo que la lista es muy larga y no terminaría, ¿no? Ahora de textos. Y un maestro, Christian Nader, por ahí. Muchas gracias. Y creo que, por ejemplo, de habla hispana tenemos Hispan TV, que es parte de la estructura de la República Islámica de Irán para habla hispana. No es en farsi, es en español. Creo que también es importante consultarlo. Medios, digamos, estados nacionales antagónicos al imperialismo, Telesur, creo que es un medio también excelente, RT, Sputnik, etcétera, etcétera. Creo que los medios un poco más populares, convencionales, antagónicos a Washington, también son fundamentales. Xinhua incluso, también es muy bueno desde la perspectiva china. Cuba. Fíjate que hasta Haaretz puso ahí algunos comentarios críticos, ¿no? Es que, o sea, imagínate, ya para que Haaretz sea un medio crítico, imagínate cómo están las cosas en el ente sionista, ¿no? Sí, definitivamente
Sí, adelante, adelante. No, y de textos, no sé cuáles podría recomendar. Hablando concretamente de cómo explotan la famosa industria del holocausto, es el título homónimo del libro de Norman Finkelstein, también es muy bueno. Leer a personajes como Edward Said. ¿Quién más puede ser? Leer incluso a israelíes que han renunciado al sionismo, como Shlomo Sanz, Ilan Pape, que también es excelente. Bueno, en fin, digamos, son como desde dime. Del punto de vista militar, digo, no estoy de acuerdo al 100 en lo que dice en todo, pero este señor ex visor de la ONU, Scott Ritter. Sí, también Scott Ritter es muy bueno. Ahorita está muy crítico, de hecho, también al antisionista. Ya. Sí, él es exionista, de hecho. Sí, él es exionista. Sí. Acaba de decir, yo ya no puedo, moralmente ya no puedo apoyar que maten niños. De hecho, porque sigue el cubano y Ramiro. Esto es la gota que derramó el vaso para muchos. O sea, realmente estamos viendo cómo se derrumba el aparato de propaganda sionista en tiempo real. No digo que ya mañana se va a acabar, pero ya está desprestigiado en un 99%. Sí, realmente, bueno, si es que ha tenido prestigio alguna vez. No, sí lo tenía, porque entre ellos mismos se daban los premios, pero ya un ciudadano que lea eso, no le vas a dorar la píldora como en el 11 de septiembre, ya no va a funcionar ese modelo. Y bueno, creo que esas son las recomendaciones que puedo dar por ahorita, ¿no? Que tampoco lo de bote pronto, digamos. Muchísimas gracias. Pues sin duda es una entrevista, un programa que deberíamos de repetir y con papel y pluma en mano, porque dijiste cosas muy interesantes. La invitación está abierta. Y sí, por sí. antes. Sí, si puede, Cris, el próximo martes a las 9, él nos dirá, yo sé que depende de su agenda, pero siempre nos ha hecho el favor de apoyarnos, entonces. Mi agenda. Tu agenda, no, que es demasiado, está muy apretada mi agenda, licenciado. Sí puedo, quedamos el martes a las 9 de la noche. No, yo digo porque a veces, ya ves que a veces cuando sales con Bob de la Madrid y eso, hay horarios medio raros ahí, ¿no? También por no, a las 9, ya queda, ya, lo confirmo. Gracias. Y compártenos dónde te podemos seguir de cerca todas estas opiniones que tienes y que vas compartiendo. Yo ya te sigo, pero la gente, platícales. Me pueden seguir, por ejemplo, en mis redes sociales, principalmente en Twitter, que es la que siempre utilizo, bueno, X, como le quieran llamar, @exosapiens, ahí lo pueden ver justo, donde aparece mi nombre, a la izquierda de mi nombre, abajo, ahí está Exosapiens, o incluso en mi canal de YouTube también, en @exosapiens, donde usualmente cada semana hago una transmisión. Ahorita es más difícil porque me están invitando a diversos espacios, entonces acabo agotado física, mental y espiritualmente, entonces, bueno, pero usualmente me encuentran en @exosapiens. Sí, nuevamente muchísimas gracias por su invitación, tanto la de hoy como por la del martes. No, pues muchísimas gracias. Gracias a Manu, Chila Producción. Un abrazote. Y por aquí nos estamos viendo el martes a las 9. No se lo pierdan. Gracias. Gracias, Chila. Gracias, Cris. Gracias, Meli. Gracias. Adiós, Manu. Bye, bye. Un abrazo. Chila.
Hola, muy buenas noches amigos, bienvenido a otra edición de la hora trasnochada. Hoy ya fue miércoles, mañana es el último día de la hora trasnochada, pero aquí estamos de nuevo con los temas que tenemos hoy muy importantes, la Suprema Corte, lo que sigue pasando con Israel y los palestinos y todo lo que tenemos. Y hoy, como siempre, nos acompaña nuestro amigo, nuestro querido brother, Cocobio, consorte, amigo, Ramiro Padilla. Hola, Ramiro. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí listos para darles un ratito a estos temas tan importantes, hacer el asedio, la hipocresía, la ridiculez que emana de todo lo que apeste a derecha en este mundo, en todos los lados. La industria armamentista, las mentiras de la corte, todos los temas que se pueden hablar, ¿no? Está cabrón, de verdad está muy cabrón, mi querido. No sé. La verdad, cada vez me sorprende más la derecha a mí, cada vez me sorprende más todo el marranero que están haciendo y cómo son de hipócritas, mi hermano. Cómo son de hipócritas, que eso es lo más cabrón. Lo más cabrón. Entonces, pues, oye, no es que me trajeron un paquete ahí, disculpen. Oye, pues fíjate que no sé si viste las protestas ayer de estos supuestos trabajadores, porque ahora ni se piensa que sean trabajadores de la Suprema, del sistema de justicia mexicano, sino parte de los partidos políticos de oposición que están armando su pedo, porque sería muy congruente, Ramiro, aunque sí hay ese tipo de gente que tiene ya le han salido cascos de vacas en la rodilla de tanto andar de rodillas, y los conocen, ¿no? Que hasta cuando caminan así se siente toc, 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 toc. Hay que ponerle estas herraduras que puedan defender lo indefendible, que esos trabajadores a los que no le va a afectar en nada, a los que no disfrutan de esos beneficios tan brutales de tanto dinero, estén defendiendo a sus jefes. Y no lo entiendo. Sí lo entiendo por parte del sindicato, que es un palero de estos delincuentes de cuello negro y bata negra, que son los que supuestamente debían defender la Constitución y las reglas y la justicia, y lo único que están haciendo es distorsionarla en todo el sentido de la palabra. No sé si viste hoy a José María Aguilar diciendo que era un cuento, que ellos no ganaban, que no disfrutaban esos beneficios. ¿Cómo la ves, mi querido hermano, a estos marranitos? Es que es bien divertido porque cuando se habla de los subejercicios, ¿no? Que es básicamente el subejercicio es el que tienes que, en los subejercicios que son los que tienes que regresar a la hacienda pública, que es en su inmensa mayoría el dinero de los fideicomisos. Tengo un subejercicio, o sea, me dieron 100 millones, me gasté 10, pues van 90 millones a fideicomiso, ¿no? Eso es básicamente lo que estaban haciendo los ministros. Tenían manga ancha, pues, para hacer lo que les pegara la gana, porque era básicamente lo que hicieron toda la vida, porque lo hemos platicado aquí tú y yo, mi querido Jorge Luis, hemos platicado que el Poder Judicial siempre ha sido el brazo armado de las oligarquías. Y habíamos hablado, por ejemplo, cómo en Bolivia es el único país en el que sus ministros son electos por la gente, que es el mayor temor de la Suprema Corte, el plan C, donde haya una mayoría absoluta, donde se puedan elegir, que se pueda cambiar la Constitución para que los ministros sean elegidos por voto directo. A ver cuántos de ellos se quedan si se postulan. Dime cuántos ganarían, mi querido Jorge Luis, si se postulan a una elección abierta. En el caso, como ninguno, o sea, no ganarían, o sea, tendrían los porcentajes que tiene el PRI y el PAN, 11%, 8% de la votación. Un ministro limpio tendría el 50, 60, 70 igual. Sería más o menos los números que están manejando para la elección de Morena. Ellos saben perfectamente que no ganarían, porque obviamente son los poderes fácticos, es un poder fáctico, es la última línea de defensa de la oligarquía de la derecha en México, la Suprema Corte de Justicia, y esa última línea de defensa va a caer, porque tiene que caer, porque se van a caer, porque nosotros los vamos a hacer que caigan. Así funciona esto. Por cierto, saludos, estuve el lunes en un panel con César Gutiérrez Priego y Manuel Pedrero, y mandaron gente muy sospechosa que creemos que es de cierta alcaldesa, que no voy a decir su nombre, pero quisieron reventar nuestro evento ahí en el Zócalo. Los que quieran ver, está en el programa Sin Máscaras del lunes de Manuel Pedrero, lo que hicieron. Quisieron reventar el programa
quisieron reventarlo, se puso una señora con una bocina y un micrófono a gritar, a tratar de impedir que habláramos, y uno de los achichincles de su equipo fue hasta enfrente de nosotros a pedir derecho de réplica, y le dije yo, a ver, amigo, no viajé 3,000 kilómetros para estar en un panel de 1 hora para cederle la palabra a alguien que no fue invitada. Así no funciona. Sí, así esto no funciona. Y ya al final le dije, o haz de cuenta como si vas a un concierto Luis Miguel y alguien del público dice que quiere cantar y que Luis Miguel no cante. O sea, tú fuiste a ver a Luis Miguel. La gente, las más de 300 personas que estaban en el foro fueron a vernos a nosotros. ¿Por qué chingados nosotros vamos a ceder el espacio a alguien con chantajes, no? Pero sí tengo que reconocer que la señora tiene muy buenos pulmones, porque gritó y gritó durante toda la hora. Se acabó nuestra presentación y se fue. Ya me voy, dijo. Y creo que la bocina no tenía mucha batería, que se la acabó. Así son los derechangos. Pensaban que nos íbamos a enojar. ¿Por qué te vas a enojar? Es la mera diversión. Entonces, como te digo, volviendo al tema de la Suprema Corte de Justicia y todo este trabajo, todos estos privilegios de una casta dorada, hay que recordar lo que fue de Lorenzo Córdoba y los 9 millones de pesos con los que se liquidó, y aparte el fondo de pensión que tenía, y quién sabe cuántas prestaciones tendrá ahorita Lorenzo Córdoba, ¿no? Por haber abandonado. Que es lo mismo, que hacen la mayoría, ¿no? Saber que vas a llegar al supuesto servicio público, porque al final de cuentas nada de muertito. Lo que tú dices de los empleados es lo que ha hecho siempre, lo dice un autor muy famoso, son como el perro que está amarrado afuera de una mansión y que ladra pensando que la mansión le pertenece. Eso es básicamente lo que hacen estos señores, que esos fideicomisos no les tocan absolutamente para nada. Y bien saben que el presidente no los va a desamparar, mi querido Jorge Luis. Los empleados del Poder Judicial, que ellos no son de la casta dorada, ellos van a estar protegidos, porque la bronca no es con ellos, sino con los mil y feria de altos burócratas, ¿no? Del Poder Judicial, que son los que se despachan con la cuchara grande. No los medios mandos ni los mandos bajos. Los altos mandos son los que se despachan con la cuchara grande. Por eso son tan peleados esos puestos. Entonces, estar en esta circunstancia donde están hablando de que es un ataque al Poder Judicial y que salgan a tirarse al piso diciendo que no, que es una muestra más del autoritarismo. ¿Cuál autoritarismo? Sí. ¿Cuál? O sea, división de poderes, porque si no hubiese división de poderes, no tuviéramos jueces como Gómez Fierro, ¿te acuerdas? El amparador más rápido del oeste, que ese cabrón, o sea, no sabe ni qué va al amparo, ¿no? Ya te lo entrega, ya llénalo a máquina, güey, ya está firmado, dame mi lana, ¿no? Ya está, o sea, son mercenarios de la justicia, mi querido Ramiro, y mercenarios estos que están haciendo el trabajo sucio a la Suprema Corte, porque además están tan de rodillas que ni siquiera ningún juez se ha parado en una de esas protestas, ¿eh? Ni la Rapiña, ni ninguno de ellos, ni el Aguilar, ninguno se ha parado, solamente estos inútiles quemando anditos y haciendo estupideces, tratando de cerrar vías de comunicación fundamentales, los que supuestamente debían defender la justicia y que siempre han criticado a los manifestantes por cerrar calles y avenidas. Ahora lo están haciendo porque más rápido cae un hablador que un cojo, y eso es lo que estamos viendo, pero es increíble. Ayer se ganó muy bien el Congreso y oye, me sorprendió. Yo casi estaba seguro, mi querido Ramiro, que la gente de Marcelo iba a votar en contra y me sorprendieron, votaron o se alinearon o vieron que los madrazos están muy gruesos, que se iban a quedar sin nada y que de veras si no jugaban con el equipo o con el squad iban a quedar fuera de la contienda. Pero hay que reconocer que se portaron dignamente y que hicieron lo que tenían que hacer: votar con la 4T, votar con el pueblo, votar con sus compañeros, votar por la verdadera justicia y que estos fideicomisos se eliminen. Ya viste cuánto por los fideicomisos, los 15,000 millones, cuántas pensiones de adulto mayor se pueden dar, cuántas becas a jóvenes se pueden dar con ese dinero que estos se gastan, porque además lo que les sobra del presupuesto ellos lo deberían de regresar a la federación y no lo hacen. Lo guardan y lo meten en la bolsa y lo meten en los bancos para sacar rendimientos y lo siguen moviendo la lana esa y generando una riqueza brutal. Ahora, hoy salió otro de estos derechangos
y sacando una cuenta que en el Congreso los diputados, los 201 diputados de Morena, se gastan, creo que eran, no me acuerdo cuántos millones en comida anuales. Saqué la cuenta. ¿Sabes cuánto era diario, mi querido? ¿Cuánto? 177 pesos. Es lo que gastan los diputados en comida diario. Eso no es nada. 177 baros no es nada contra 3.500, 4.000, 5.000 pesos de los de la Suprema Corte. Entonces quieren confundir a la gente, estos derechangos, con sus comparaciones con los diputados, y cuando sacan la cuenta realmente te llega a la conciencia que no es ni comparable con lo que se gastan estos cabrones. Tienen dinero para arreglar los jardines de la Suprema Corte y no hay jardines. Tienen dinero para arreglar sus casas cuando ganan un billetón, y también tenemos que arreglarle sus casas. Tenemos que comprarle hasta los cubiertos, las camionetas, los celulares, los lentes para la familia. Bueno, ¿qué pagan ellos? Pues el salario completito lo pueden guardar. Lo pueden guardar. Entonces, qué descaro es ese. El pueblo trabajador, el pueblo que tiene un sueldo promedio de 16,000 pesos mensuales contra lo que gana un juez. Hoy el presidente decía, son 43, sacaron la cuenta ahí en la mañanera, creo que 43 veces el sueldo de alguien que gane 16,000 pesos al mes. Es asqueroso, es brutal la cantidad de lana que ganan estos cabrones. ¿Cómo la ves? Ganan el doble de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Uh-huh. Y con un producto interno bruto 20 veces menor. Eso es para que se dé una comparación. Ganan del doble, del triple, por ahí tengo yo el dato. Son los ministros de la Suprema Corte más caros del mundo. Los que más se le acercan, te digo que los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos ganan la mitad de lo que gana un ministro de la Suprema Corte de México. La mitad. Uh-huh. Y son la primera y segunda economía del mundo, Estados Unidos. En Inglaterra, por ahí andan también como Estados Unidos. En España ganan 4 veces menos, en Chile ganan como 10 veces menos, en Italia también, ahorita te busco el dato, pero son los ministros de la Suprema Corte más caros del mundo. No hay Suprema Corte de Justicia en el mundo que gane lo que ganan los ministros de la Suprema Corte en México, no hay. Y aparte, pensando mal, mi querido cubano, pensando mal, ¿qué pasaría si se auditaran los fideicomisos y se viera dónde están generando intereses? ¿Tú sabes la cantidad de dinero que son los puros intereses? Y si esos cuates se los reparten, ¿tú sabes? Sí. ¿Tú sabes, por ejemplo, por qué nuestro amigo, el dueño de TV Apesta, debe tanto dinero que no quiere pagar? Porque ese dinero lo tiene trabajando, lo está jineteando. Porque están jineteando el dinero. Es lo que hacen, jinetear el dinero. Tú agarras que los 14,000, 20,000 millones de pesos que debe Salinas Pliego, los metes a rendimiento fijo en Estados Unidos. Tú sabes lo que te genera para mantener todas tus empresas sin tú perder un 5 y seguir acumulando dinero. Es exactamente, por eso son tan amigos. Les duele la herida por donde mismo dicen, ¿no? ¿Por qué crees que el Ricardo Salinas le está dando todo el espacio en sus canales a la defensa de los derechos de los trabajadores, del Poder Judicial que están en huelga? Por lo mismo, porque el asunto de fondo de todo esto es la inmensa cantidad de dinero que se maneja de nuestros impuestos. Hay como un chiste, ¿no? Que sale, ahí te va a gustar, te va a gustar, Jorge Luis, dice, sale un ministro de la Suprema Corte, ¿no? De la Suprema Corte, y lo asaltan, dice, deme su dinero. Y el ministro de la Corte dice, no me puedes asaltar, soy un ministro de la Suprema Corte. Entonces el asaltante dice, entonces, deme mi dinero. ¿Es cierto? Muy bueno, porque es que es increíble la cantidad. Oye, hablan de esas cifras, Ramiro, como si fueran cacahuates. Es un super varo, mi hermano, ¿eh? Es un super varo la cantidad, pero no solo eso, es que son todas las cosas superfluas que tienen. En un país donde hay adultos mayores que solamente viven con la pensión que le da el gobierno federal, ¿sí? Con la pensión, con eso viven, que con eso se están manteniendo, mientras estos tipos
viven como reyes. Ahora ya están checando las casitas de los niños, las mansiones de los niños, que son brutales. Brutales son las mansiones de estos tipos, brutales, y la van a empezar a auditar. En cualquier momento yo creo que sí, la inteligencia financiera sí se puede meter a hacer una investigación a fondo de qué están haciendo con esos dineros, porque es mucho dinero, pero además solamente, fíjate, para 55,000 trabajadores hay 69 millones de pesos. Saca la cuenta cuánto le toca. 69 millones para 55,000 y 14,000 millones para unos, ponle 1,700. Imagínate la diferencia tan grande, y todavía estos sátrapas salen a protestar por sus patrones. Yo a eso le llamo el síndrome del colonizado, mijo. Es el tipo que se acostumbró a tener la bota aquí en el pescuezo, que le tapa media oreja, y todavía reírse y decirle, sí, patroncito, apriete un poco más, que todavía yo aguanto. No entiendo, yo no entiendo de esos trabajadores que todavía AMLO tirano y están protestando en la calle. Hoy los quitaron, claro que los quitaron, sin un golpecito, nada más empujándolo. Los sacaron de las calles, los sacaron de estar cerrando, pero fíjate, el sindicato dijo que iba a parar acciones, pero hoy hubo acciones, por eso ya se está pensando que son los partidos políticos, estos del PRIAN, los que están movilizando gente para hacerla de tos. Entonces ya se está metiendo, y la Xóchitl, por supuesto, las palabras finas de Xóchitl y la maravilla de la Zavala, la cantinflilla. Sí lo oíste, la recontrachinga que le metieron en la Cámara de Diputados cuando habló de dejar sin trabajo, sin sustento a trabajadores, a los pobres del Poder Judicial, y se le viraron con lo que hizo Calderón con Luz y Fuerza y le dieron un calladón, pero de miedo. No sé si lo viste. No, eso no lo vi. Eso no lo vi, pero o sea, la manera de elaborar las ideas que tiene la Kenia López Rabadán, Lili Telles, que tiene Margarita Zavala, que tiene Xóchitl Gálvez, que tiene, entonces, la manera en que van hilando los pensamientos es de una mediocridad conmovedora. Sí, lastimosa. Te conmueve. Mediocridad conmovedora, es conmovedor, intentando juntar dos ideas. Y que esas dos ideas, o sea, y que las únicas dos neuronas que tengan, que las tienen trabajando a marchas forzadas, no comprendan el contexto de todo esto. Pues Calderón acabó con Luz y Fuerza y echó a la calle 40,000 trabajadores. ¿De qué están hablando? Junto con el saco de pus. Mexicana de Aviación, lo que hicieron, que ahora la están resucitando. Fue un regalo de Fox a un empresario que la tiró, que era una línea aérea estatal. En Argentina están queriendo hacer lo mismo con líneas aéreas argentinas. Están queriendo chingárselas, están queriendo privatizarlas. Y esas fueron las que recogieron allá y se aventaron el viaje hasta Israel. Fíjate, entonces, cuando tú escuchas a estos cuates, los escuchas, y de repente te salen, ¿no? Como hoy estaban hablando, felicitando a Enrique Krause por el premio que recibió, pues se premian entre ellos, pues. Es como cuando a Peña Nieto lo premiaron por ser el mejor el estadista del año, ¿no? Pues es un premio que tú compras, cabrón, ¿no? Como si vas a una tienda de trofeos y dices, hazme este trofeo, cabrón, que se mire bien mamalón el pinche trofeo para tenerlo en la casa. ¿Y en qué fue el trofeo? Así les voy a decir yo, ¿qué fue el trofeo? Fue un concurso de sarcasmo. ¿En serio? Sí. Ellos mismos se premian y se aplauden a la vez. Se miran en el espejo, le entregan el premio que está en el espejo y después se aplauden. Una vez se pusieron ahí en el Facebook a atacarme, de que yo dije que las calificadoras norteamericanas que le iban a bajar la calificación a México, que era muy importante las calificadoras, y las calificadoras les pagas. Peña Nieto les pagó $400,000 y le pusieron calificación A+, una mamá de esa, les pagas. Y el cuate era un jovencito, y empezó a alegar, y le dije, ¿ya leíste el artículo en inglés? Me dijo, no.
pero yo sé inglés. Entonces le dije, ok, let's continue this conversation in English. Let's do it. Y el vato no supo qué contestar. Le dije, no entiendes inglés, güey. Yo sí, yo escribí artículos en inglés también. A eso me dediqué un tiempo. Le digo, yo sé de qué se trata, cabrón. Pues el trabajo de nosotros, como nos ponen, o sea, nuestro público nos quiere porque pensamos, y nosotros estamos diciendo la verdad porque nosotros no somos, digamos, o sea, nuestro sesgo es hacia la izquierda, ¿no? Es a la izquierda, y sabemos y apoyamos este gobierno, y nos tienen que interpretar como que apoyamos al gobierno. El problema con la derecha es que se retratan de imparciales cuando nunca lo han sido. Ese es el problema que tenemos con la derecha. Otros quitas. Otros quistas. Bueno, en el caso de Xóchitl Gálvez, ella es narcisista leninista, ¿no? Esa está buena, esa está buenísima, narcisista, de marxista, leninista, narcisista. Esa la voy a guardar. Déjame la apunto porque esa está chingona. Narcisista, leninista. Ella es narcisista leninista. Entonces, uno entiende, como te digo, ayer, antier en la presentación estamos hablando del tema de cómo se maneja un discurso y lo hemos visto, y yo de hecho acabo de compartir en mi Facebook y los vericuetos del lenguaje que se utiliza en el conflicto entre Israel y Palestina. Yo ese artículo lo escribí para Sin Embargo hace 9 años, y también en el libro Hojas sin Ruta tengo otro ensayo que se llama Los medios palestinos en Estados Unidos, donde hablo de la asimetría de comunicación entre lo que puede contar Israel y lo que lo puede contar Palestina, que no tiene cómo contar su historia, que es lo mismo que he dicho, mi querido Jorge Luis. Es lo mismo cuando la gente dice Cuba esto, Cuba el otro. Le dije, ¿y cuándo le dan espacio a los cubanos para que hablen ellos? No les dan espacio. Le dije, toda la información viene desde los Estados Unidos. Si tú consumes Telemundo, Univisión, CNN y no sé cuántas otras chingaderas más, pues obviamente están contando la mitad de la historia. El problema en la vida es que te cuente la mitad de la historia. La derecha en México te contó toda la vida la mitad de la historia. La mitad de la historia. Entonces ahora que nosotros estamos dándole una narrativa alternativa a lo que ha sido la historia del país, es cuando todos están asaltando. Por eso a mí me tienen ya bien baneado, cabrón. Me tienen bien vigilado. Por otro, nos mandan ya a reventar los eventos. En Facebook me tienen castigado. Ya no puedo mandar messengers. No tardan en chingarme la cuenta. A mí ya me traen bien vigilado. Ya, y me doy cuenta te empiezan a castigar los verificadores, que creo que son los de Animal Político, los que se encargan de verificar todo. Sí, son esos. Sí, entonces pues obviamente te tienen bien vigilado, ¿no? Y esto se va a poner peor hasta que llegue la elección, porque no les interesa. Este medio YouTube, es un medio de la derecha, y nosotros estamos colonizando, porque son plataformas de la derecha. Por eso te dicen, te prohibimos hablar de esto, del otro. Si hablas de las vacunas, te vamos a banear porque estás mandando, porque ellos determinan qué es veraz y qué es falso, de acuerdo a sus estándares. Y no hay censura, supuestamente. De lo que hemos estado hablando, en el caso de la derecha en México, en el caso de lo que planteamos, que todavía que es el tema de Xóchitl Gálvez, de Margarita Zavala, que se ponen a hablar, yo lo dije una vez, te digo que me invitaron unos cuates, se llama el Club de los Madrugadores, que puro viejito priista y panista, y el viejo me gritaba, y los niños de Ucrania, los que mató Putin, y fue cuando yo le dije, y el medio millón de niños que mató Estados Unidos en Irak, Madeleine Albright antes de morir dijo, sí, los tuvimos que matar, fue una decisión difícil, pero la tuvimos que tomar, y los de Yemen, y los de Siria, ¿Y los de Vietnam? los de más de 1.500 niños que van muertos en Palestina, niños, de los 2 millones en la Franja de Gaza, 1 millón son niños, y más de la mitad de los que se han muerto son niños y mujeres. ¿De esos no les preocupan? En la guerra contra Calderón murió un niño cada 36 horas. Yo lo tengo en Poder, Sociedad, Imagen, un libro. Hablé de ese tema. En la guerra contra el narco murió un niño cada 36 horas. Sácale la cuenta. Cuántos los miles de niños que murieron en la guerra contra el narco, niños inocentes. ¿Qué vienen ellos a decirnos a nosotros, Jorge Luis? ¿Con qué cara? Por eso yo le decía una vez, cuando los de Latinos se me echaron encima toda la bola, a los de Latinos les dije, les voy a contestar. Y en el pequeño Charlie Ilustrado, vámonos para Cuba, le puse, o vete para Cuba. Son 2 ensayos que hice al final. Vete para Cuba. Y yo empecé a explicarles.
Obviamente toda la gente de Latinos ya no me quiso contestar. Le dije, pues yo, No, les voy a pues contestar, no. yo les voy a contestar, pero con pinche ensayo, y me van a rebatir el ensayo. Pues pura madre. Es un troll, está apagado, no, rebatan los hechos, los argumentos, los datos duros. O le digo, ¿cuántos detectores de metales hay en las escuelas cubanas? Yo no. Hay 8 horas de Digo. música, ese sistema de educación de los más maravillosos del mundo. Tú eres un ejemplo vivo de ese sistema de educación. Entonces le digo, no vengan a decirnos a nosotros dónde está la justicia, dónde está la moral, quiénes son los buenos. Un amigo mío me decía, ¿por qué los norteamericanos intentan ser tan buenos todo el tiempo? Le digo, porque tienen la maldad interiorizada. Ellos saben que son los monstruos del mundo. Es por eso que intentan parecer ser buenos. De eso se trata, al final de cuentas, muchas veces. Es por eso que de repente cuando tú ya lo ves en vivo, que has vivido en ese sistema por más de 20 años, entiendes que no tiene nada que ver con la felicidad y con la plena realización del ser humano. Eso está en otro lado. Entonces yo les digo siempre, oye, ¿por qué si el socialismo es tan malo no lo dejan fracasar solo? Imagínate cuando Cuba empezó a recuperarse, lo bloquearon por todos lados. No es cierto. No es cierto. Hay que saber de historia. Hay que saber que Fidel Castro partió el siglo XX en dos. Un cabrón en una islita que tenía 5 o 6 millones de habitantes cambió la historia del planeta y no le han dado al comandante Fidel el respeto que se merece por lo que hizo. Tiene muchos detractores, pero hizo con una islita contra el más poderoso imperio de la historia, no le pudieron hacer nada. Lo intentaron matar más de 400 veces, no le hicieron nada. Así que sabemos de qué se trata. Aquí anda mi amigo Brando el Trascendente, te mando un abrazo, a ver si me invitas a tu programa, cabrón. Te vas haciendo el burro. Aprovechamos para saludar rato a mis moderadoras, Leti Aguilar, Alfredo, ¿a quién está? Está First One, María Roble Gil, aquí está el Beto, aquí está conmigo el Beto ahorita. María Roble Gil, Alondra, Sonia Martínez, Pedro A. Torres, a Jennifer, a Rubencito, a toda Mario Flores, Sonia, Alberto Pérez, ¿quién más? María Robles Gil, Héctor Lureña, ese vecino aquí mío del fraccionamiento, Blanca Galindo, Blanca Guajardo, compañera también, Roxana Arauz, Junior González, que siempre está aquí en el programa, no se lo pierde todos los días, está aquí. ¿Quién más? Norteña de Corazón, nuestra moderadora, Analicia Peña, Charo Bosques, ¿quién más? Roxana Araya, Alfredo M. ¿Quién más? Héctor Sandoval, Alfredo M. Y ya creo que no, Sonia Martínez. Yo creo que ya no nos falta nadie. Oye, y fíjate, eso que tú dices es muy real y lo increíble es que Fidel está enterrado en una piedra y esa piedra es un grano de maíz. Porque el hombre, Fidel dijo que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Qué increíble, ¿no? Qué increíble frase esa. Y no hay una calle en Cuba que se llame Fidel Castro, no hay un museo que se llame Fidel. Bueno, el museo de Fidel Castro nada más, pero no hay un edificio, no hay una escuela, no hay nada. Él dejó dicho que no pusiera el nombre de él a nada. No le gustaba el culto a la personalidad, aunque mucha gente decía que sí lo tenía, pero no. Y de verdad no solo eso, mi querido, lo que hemos vivido en Cuba, lo que fuimos parte de eso, lo que estuvimos en la defensa de la patria al pie del cañón, como yo que estuve en la Fuerza Aérea, sabemos que ese país tan chiquito derrotó una invasión en 72 horas, una invasión con todo el apoyo de los Estados Unidos, la derrotó en 72 horas, en 1961, que costó la vida a valiosos cubanos, de gente muy, muy buena, pero defendimos la patria, la defendió mi padre, yo no nacía todavía, la defendió, pero después nos tocó defenderla de muchas cosas, defenderla de las agresiones, de los atentados terroristas, que ahora el día 6 de octubre se conmemoró aniversario, el 46 aniversario, 76, 43 aniversario del ataque al avión de Barbados, donde murieron 73 personas, entre ellos el equipo de esgrima de Cuba, de jóvenes, con una voladura del avión en pleno vuelo, y el autor intelectual y el autor material, Posada Carriles, se paseaba por las calles de Miami y dijo, lo volamos y qué. Y ahí estaba, y entonces esos mismos hoy acusan, que es la hipocresía de la derecha, que es lo que estamos comentando, hoy acusan a Cuba
de terroristas y la tienen en la lista de los países que promueven terroristas, un país que no exporta bombas, exporta médicos, exporta vacunas y profesores y maestros. Eso es Cuba. Y lo digo con mucho orgullo, por eso la tengo acá atrás siempre conmigo, mis dos banderas. Oye, mis dos banderas. Oye, Jorge Luis, sí, esta parte Posada Carriles que murió en Santa Paz, ¿no? Después de todo Así lo que hizo. Un monstruo. Pero está en el puto infierno el hijo de su chingada madre. Un monstruo. Es una bestia. Pero no solo ese atentado, hizo también el del Hotel Copacabana, también planeó el atentado en la guardería Levantán, que ahí sí lo vi yo. Prendieron los pisos de abajo de un edificio de 20 pisos, que era una guardería, para que no pudieran bajar a los niños. Y con escaleras, con los bomberos estudiantes de una secundaria, bajaban los niños, arriesgando su vida, amarrados en la espalda, y no se quemó ni un niño, ni un niño se quemó. Pero eso es lo que ha hecho y a lo que ha estado sometida Cuba. Y hoy está sometida a un bloqueo brutal, que hoy el presidente habló de eso. Hoy el presidente habló sobre el bloqueo de Cuba, que es un bloqueo genocida, criminal, como lo mismo que están haciendo con Palestina, asfixiándolo. Cuba lleva 61 años en ese mismo sistema de tratar de asfixiarla económicamente. Entonces, de verdad, los gringos no tienen perdón de Dios, no son buenos, nunca vamos a decir que son buenos. Alguien me dijo, ¿por qué vives en Chihuahua? ¿Tú pudiste haber pasado a Estados Unidos? No, hombre, pero seguro que no, mijo. Para nada. Yo vivo feliz en México, es mi gente, es mi lengua, es mi idioma. Me acoplo muy bien con las tradiciones de México. Jamás me iría a vivir a Estados Unidos. No lo haría nunca, porque no voy a vivir en el lugar donde están los... Es más, si me voy a Miami, pues a los 3 días me están metiendo preso, censurándome, porque el lugar de más censura es Miami. Miami, si tú no hablas en contra de Cuba, te tienes que ir de ahí. Muchacho. Es una locura ella hacer, es una locura. No sé si leíste el libro de Andrés Oppenheimer, el que escribió La Hora Final de Cuba, que es un periodista argentino del Miami Herald, ¿no? Entonces yo una vez le dije que ha sido, porque lo escribió como en el 91 y falleció Fidel Castro hace poco, dije, pues ha sido la hora final más larga de la historia, duró más de 20 años, ¿no? Desde que lo escribió hasta que murió el comandante. Ahora que fue Ramón Flores a cubrir la gira del presidente a Cuba, se encontró en un bar con una foto de Camilo Cienfuegos, dice, Ramiro, ¿qué haces aquí? Y empezó la jodera. ¿Qué hace Camilo Cienfuegos? ¿Sí te parece? Y Ramiro Cienfuegos y mi amigo el Blix Adán. ¿Sí te parece? Oye, me hizo la camiseta. Y me han preguntado, oye, ¿es tu foto? Tengo la camiseta. Sí, sí. Sí me la enseñaste un día. Oye, Rami, pero tú sabes que a Fidel le hicieron un chingo de atentados. Por ahí hay un video que le mandé a Marcia, ahora te lo pongo, que están hablando algunos compañeros de Cuba y dicen que Fidel le dijeron, mire, comandante, si en caso que haya un atentado, el carro de adelante bloquea, el de atrás entra y gira y protege, y nuestra camioneta o nuestro carro se tiene que regresar y salir. Y dijo, ni cojones, yo me bajo con el AK a tirar tiro, conmigo no me van a acusar de pendejo, porque pendejo en Cuba es cobarde. Yo me bajo a tirar tiro, y sí lo hacía, porque si el tipo no cerraba, más de 400 intentos de atentado. Y lo que más le ha podido a los estados es que Fidel se murió cuando le dio la gana. Y como le dio la gana. Eso es lo que más le cala. Que Fidel se murió. Iba Fidel Castro a una granja porcina, iba Fidel Castro ahí. Y decía, esta granja porcina, yo la visité el año pasado. El año pasado esta granja porcina producía 40.457 cabezas. Con el plan que hicimos ya estamos en 55.883. Y esperamos que la producción del próximo año llegue a la... Tenía una memoria de loco. La gente, ¿cómo puede memorizar tantos datos? Era muy bueno para leer. ¿Cómo puede memorizar tantos datos? Era genial. Sí. Fíjate, te cuento una anécdota. Estando yo en la Fuerza Aérea, yo estaba en una base aérea en el centro en Santa Clara, y te avisan 2 minutos antes que el tipo aterrice. Sí, posición 1, todos los aviones de combate que están en posición 1, todos los pilotos arriba, todo el mundo en posición, listos para arrancar y despegar. Y te dicen, 3 minutos aterriza el jefe.
y vienen 3 helicópteros, aterrizan, por supuesto tuve que ir a dar el parte y todo eso, estaba de guardia, y ya llegué a el parte y me dijo, ya estuvo, ¿qué? Me tiró el brazo por arriba y me dijo, ¿tienen café? Digo, de base y de domingo, que sí que está de la chingada. Me dijo, pues ese mismo, pum, me tiró, yo venía con mi arma de reglamento y todo, nada más la escolta me miraba el arma, yo no queríamos ni mover las manos. Y ya nos fuimos a tomar café y el tipo me hablaba de los aviones, con todo lo ingeniero que yo soy, el tipo me hablaba de los aviones de combate con un conocimiento tan brutal que yo decía que yo no entiendo cómo puedes saber tanto de tantas cosas. El tipo conocía los MiG-29, acaban de llegar los MiG-29, el tipo conocía los MiG-29 de pe a pa, acaban de llegar a Cuba, era una tecnología nueva, eso fue, pues, ¿qué te puedo decir? Año 89, por ahí, era una tecnología nueva, y el tipo sabía todo, yo decía, no es posible, ¿cómo? Eso es genial, pero además, hablar con él era una delicia, era un tipo carismático, risueño, jodedor, te cotorreaba, pero era un genio, y además un tipazo, Fidel de verdad a mí me impresionó, fíjate, la primera vez que yo lo vi, yo tenía 5 años, y venía en la motocicleta con mi papá, agarradito atrás así de mi papá, frente a la Plaza de la Revolución, y se paró el Fidel en el jeep, al lado de nosotros, y venía leyendo, y yo empecé, papá Fidel, mira Fidel. Y Fidel me oyó, güey, y se volteó y me miró y me hizo así, puta, no mames, yo no sabía dónde meterme. De la alegría, porque, y tú lo veías así en la calle, muchas veces lo podías ver en la calle, no era nada de, y se bajaba y muchas veces se le escapaba el escolta y se iba a dar vueltas en el malecón con el chofer y hacía un pedo mundial, porque era un indisciplinado. Pero, de verdad, pocos hombres como esos, pocos hombres que no tenían miedo, como hizo en el avión, se abrió y dijo, yo lo que tengo es porque le dijeron que si traía un chaleco antibala, yo no, yo lo que tengo es un chaleco moral, y eso no lo pueden matar, a esos hombres no se matan, no se pueden matar, como no han matado al Che, como no han matado a Camilo, como nunca van a poder matar a Andrés Manuel, son hombres que quedan para la historia, hagan lo que hagan, las ideas no se matan, mi hermano. Los cuerpos mueren, pero las ideas perduran. Y eso es lo que ha pasado ahorita. Pero bueno, Ramiro, saliendo un poquito del tema, porque ya no nos queda mucho. Palestina, el crimen de guerra, el holocausto que está provocando Israel, estos sionistas criminales en Palestina, de verdad ya es algo fuera de lo común. Ya hoy declaró el gobierno de Rusia, despegó los MiG-31, los tiene en la zona cercana al ¿cómo se llama? Al Mediterráneo, porque los rusos están vigilando a los portaaviones, porque están en área de posible ataque contra la Federación Rusa, contra Ucrania. Entonces ya despegó escuadrillas de MiG-31 supersónicos con cohetes Kinzhal anti los mata portaaviones. Los tiene en el aire volando y tiene también los Tu-22, los Tu-160 y los cisnes blancos, tiene todo el mundo volando en el aire ya los rusos, porque parece que este conflicto va a escalar con la entrada de Irán en cualquier momento, y entonces sí se va a poner la caña a 3 trozos, porque ya se le viró todos los países árabes a Israel por el genocidio tan criminal que está haciendo. Fue capaz de bombardear la zona sur, donde le está diciendo a los palestinos que se vayan para hacer la entrada por tierra. Una limpieza étnica. Sí, es matar a todos. Es matar a todos, es una locura. ¿Cómo la ves tú esto para ir resumiendo? Duelen los niños que miran temblorosos debajo de los escombros, a los que les robaron su tierra, duele. Pero también yo pienso que esto ha sido gracias a los nuevos medios de comunicación, que por primera vez está contando la historia de Palestina y el sufrimiento del pueblo palestino con todas sus letras en todo el mundo. Este es un punto de inflexión para el Estado sionista. Así es. Es un punto de inflexión. El mundo, por primera vez, mira con horror lo que está haciendo el Estado sionista, el ente sionista en Palestina. Y como dices, Irán ya anunció que en cualquier momento puede empezar la guerra. Arabia Saudita decidió sacar las manos y dejar de ser aliado de
de Israel. Israel. Por primera vez en la historia, gracias a la mediación del gobierno chino, Arabia Saudita e Irán hicieron las paces. Hay más países dispuestos a entrarle. Entonces, es terrible saber que pueden morir cientos de miles de personas gracias a la estupidez de Netanyahu y sus perros de guerra que tiene el gabinete, a los que habla de los animales humanos. No tengo mucho que decir, me duele mucho. Es muy difícil cuando hay 1 millón de niños encerrados en una cárcel, 1 millón de niños, 500,000 de hombres, 500,000 de mujeres, pero hay 1 millón de niños que probablemente mueran y que la gente está viendo con horror. Y el bombazo al hospital, que todavía salen a decir que fue Hamas Sí, no tiene la capacidad. No, con un cohete de los de Hamas que no tiene esa capacidad explosiva, mi hermano. Te lo digo con conocimiento causa. El bombazo fue brutal. 500 personas en un primer momento, ya subió la cantidad de muertos. Eso no tiene perdón de Dios, de verdad. Turquía ya dijo lo mismo. Turquía también dijo que puede actuar en cualquier momento. Y son de la OTAN. Así es. O sea, se puede salir de la OTAN, ¿eh? En cualquier momento Turquía sale de la OTAN, ¿eh? En cualquier momento va a pasar eso. Yo lo espero que va a ser pronto. Creo que todo el mundo está horrorizado por lo que está haciendo Israel. No creo que después de Estados Unidos hay otro país que diga, no, qué bárbaro. Algunos en la Unión Europea, como les dice el profe López Almejo, los europillos, estén a favor, pero de los 190 países que existen, 185 están en contra de Israel. Y yo te lo digo corazón, yo pienso, después de ver, he escrito artículos sobre Palestina e Israel de hace 15, 20 años, yo pienso que sí es un punto de inflexión. Nunca se ha visto tanta brutalidad. Hablaba un analista conservador en Estados Unidos diciendo, es el país más vigilado del mundo, Israel. ¿Por qué durante 6 horas los israelíes permitieron que jamás atacara y masacrara a su gente? Ya lo sabía. Dice, sin ser conspirativo. ¿Por qué? Porque Netanyahu estaba a punto de perder el gobierno. Y una guille siempre lo que hace, ¿no? La guerra. Pero ¿qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los niños israelíes también a los que se da la doctrina del odio? Tú los ves en las calles. Eso es. Entonces, Israel está a punto de quizás sufrir la peor derrota de su historia. Por lo mismo. Se lo pueden borrar, ¿eh? Ya la bronca con Irán no es lo mismo, no es el Irán de hace 40 años. Es un país armado, tiene más de 200,000 misiles listos para que la cúpula de hierro esas desaparezca y forren de misilazos a Israel. Entonces, ojalá y no avance. Rusia ya está hablando muy serio, Putin ya habló duro, ya habló China también duro, ya muchos países del mundo están hablando duro contra Israel. De hecho, ya hay países que en un primer momento apoyaron y que hoy están hablando ya de demandarlos ante el Tribunal de la Haya por crímenes de guerra, y por crímenes de lesa humanidad, por lo que están haciendo, por todos estos crímenes que de verdad son brutales y que de verdad no podemos quedarnos callados. No sé si nos censure YouTube. Yo creo que si YouTube nos censura por esto, de verdad no merece la pena. Pero yo creo que lo que se está haciendo no es humano, no es de humanos estas matazones. Cientos de muertos, ya no saben dónde poner los muertos porque es una barbaridad la cantidad de gente que ha aparecido, la mayoría civiles, porque te voy a decir, a Hamas no lo van a agarrar ni lo van a destruir. Hamas está bien preparado, y espérame tantito porque Hezbollah está más preparado que ellos. Ya les han dado en la madre a varios tanques de estos que dicen que son indestructibles, ya le están dando en la madre. Entonces, se está demostrando que no son invencibles los israelitas, se está demostrando que ya la gente se cansó. Esto es el resultado del cansancio, del hartazgo de vivir preso en una cárcel al aire libre, ¿sí? En no sé cuántos kilómetros cuadrados, 11 por 40 creo que es lo que tiene. Yo creo que la gente se cansó y es el resultado, y la defensa, porque ellos hablan de su defensa, pero la defensa de Hamas y del pueblo palestino también es
permitía. El que estaba antes, ahorita tuvieron un invitado muy bueno ahí que habló del tema desde el norte y dijo todos los previos que hubo, los ataques, la muerte de un niño palestino, todo lo que ha producido este país colonizador y criminal que es Israel contra el pueblo palestino, que de verdad lo único que quiere es tener su espacio de territorio, vivir en paz, desarrollarse, poder tener su economía y salir adelante, pero son tan criminales los gringos como son criminales los sionistas, mi querido hermano. Sí, me despido por hoy. Sí. Tenemos visita. Aquí están Beto y Aurora. Cata, va a venir Julio y quizá venga una amiga Sally. Aprovechando que está en la Ciudad de México, vengo a ver a todos los amigos y los agarro a beso a todos. Si puedo cambiar el vuelo, estoy echándole a Aguilar y a Marisol y a todos ellos porque es el cumpleaños de Miguel Martín el sábado. Y si puedo cambiar el vuelo del viernes para el lunes, va a estar sabroso para ver a toda mi gente. Aquí tengo mucha familia, gente bonita en la Ciudad de México. Hola, mi hermano. Cuídate mucho, bonita noche. Gracias a todos los que se conectaron en la noche de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, mañana con Miguel y uno de los rufianes. Un abrazo a todos. Buenas noches.